Hey, me da mucho gusto que nos esté sintonizando en este momento. Hey, what a pleasure that you're here checking this out right now. Es un placer para mí traer la palabra de Dios cada semana It's a pleasure for me to bring God's word each week. y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. And I hope this message is a great blessing to your life. Hey, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hey, how's it going? Such a good thing to be together with you again. Hemos estado estudiando las parábolas del reino, We've been studying the parables of the kingdom of God, lo que tiene que ver con cómo serán las cosas cuando estemos en el reino de los cielos, what has to do with how will things be when we are in the kingdom of the heavens, pero también las bendiciones del reino que podemos disfrutar desde ahora. but also the blessings of the kingdom of heaven that we can enjoy now. La semana pasada vimos que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? So last week we saw that Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother? Y en resumen, Jesús le contesta, Pedro, todas las veces que sea necesario debes perdonar a tu hermano. And really the summary of what Jesus told him was, as many times as it's necessary, just keep forgiving your brother. Porque Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y de esa misma manera nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos también. Because God's always ready to be forgiving us, and so we should be ready to forgive our brothers as well. Qué gran reto para nuestra vida. What a big challenge for our lives. El día de hoy veremos que Pedro nuevamente viene a Jesús con una pregunta So today we see that Peter again came to Jesus with a question, y Jesús le contesta con otra parábola. and Jesus answered him with another parable. Y esta parábola tiene que ver con la gracia de Dios. And this parable has to do with the grace of God. Realmente Dios no nos paga de acuerdo a nuestras obras. Really, God doesn't pay us according to our works. Esto es la misericordia de Dios. We're talking about the mercy of God. Y Dios nos da lo que no merecemos And God gives us what we don't deserve, y esto se llama gracia. and that's called grace. Realmente debemos estar agradecidos por la mente de Pedro, cómo él pensaba. Really, we can be thankful for Peter's mind and the way he thought. Siempre pensamos en Pedro como una persona arrebatado, impulsivo, We think of Peter as kind of a combative, impulsive disciple, pero también tenía una mente inquisitiva, una mente que preguntaba muchas cosas. but he also had a very inquisitive mind. He wanted to ask a lot of questions. Y viene acá Jesús con una pregunta y Jesús le contesta con una parábola. He came with another question, and Jesus answers with a parable. Ahora, para entender esta parábola, me gustaría llevarles a lo que acaba de pasar en este pasaje. But first, to understand this parable, we want to go back and see what happened right before this passage. Y en esta ocasión vamos a estar basados en Mateo capítulo 20, So we're going to look at Matthew chapter 19, versículos 1 al 16. from 27 Al 16. from 1 to 16. Y es allí donde Jesús da la parábola de... Jesús comienza a hablar a Pedro respondiéndole acerca de esta parábola. Yeah, so this is how Jesus is talking, responding to Peter about the parable. Pero para entender la parábola, que ahorita les voy a decir de qué se trata, vamos a ver lo que está pasando en el pasaje anterior, rápidamente. So, but to understand today's parable, we want to look at what happened in the passage before, and that'll help us understand. Ok, eso es lo que está pasando. Jesús acaba de encontrarse con el joven rico. So what happened was Jesus was interacting with the rich young man. Conocemos este relato y tres de los evangelios nos hablan de este encuentro que Jesús tiene con el joven rico. You maybe heard of the story of the rich young ruler. In fact, 3 of the Gospels demonstrate this story for us. Este joven viene a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? This young man came to Jesus. He said, what do I do to inherit eternal life? Jesús le dice, comienza a hablarle acerca de todo el Antiguo Testamento, cuáles son los mandamientos. Jesus begins talking to him about the commandments in the Old Testament.
Y este joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. And this young man said, I've done all this ever since I was a little boy. En este momento Jesús lo mira a los ojos. And then Jesus looks at him in the eyes. El libro de Marcos nos da un detalle que los otros evangelios no nos dicen. In fact, in the book of Mark, we see this detail that's not in the other Gospels. It Dice que Jesús lo mira a los ojos y lo amó. says Jesus looked at him in the eyes and he loved him. Tuvo misericordia de él. He had mercy on him. Tuvo gracia para este joven rico. He had grace for this young man. Quizás en la mente de Jesús él decía, el conocimiento que tienes intelectualmente es bueno, He's thinking that, boy, the intelligence you have is good, pero es necesario que pasemos ese conocimiento intelectual al corazón. but it's necessary for you to get this intellectual knowledge down into your heart. Jesús le está diciendo, vamos a ayudarte a poner esto en práctica. Jesus is saying, we want you to put this into practice. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. So he says, sell all you have and give it to the poor. Este joven tenía muchas riquezas. This young man was very rich. En otros pasajes lo describen como un príncipe, un gobernante, una persona de mucha influencia. Some of the passages even describe him as a prince or a ruler, someone that had a lot of influence. Y en español lo conocemos como el joven rico. In Spanish, we talk about the young man who's rich. El asunto es que este joven se entristece porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes But what happens is the young man gets sad because Jesus told him to sell all he has, y se va. and he leaves. No sabemos nada más de él. We don't know anything else about him. Bueno, en este momento los discípulos están escuchando esta conversación que Jesús tiene con este joven. So in that moment, the disciples were listening to this conversation that Jesus had with the young man. Y esto es lo que origina la parábola que el día de hoy vamos a escuchar. And that's the origins of what we're going to see now. Me imagino que en este momento los discípulos están frotándose las manos. So I'm thinking the disciples were kind of rubbing their hands, ready for this question. Están diciendo, mira, si a este joven le dijeron que venda todo lo que tiene y va a tener un tesoro en el cielo, Okay, so Jesus, you were telling this guy if he sold everything he had, you have treasure in heaven. imagínate lo que nos va a tocar a nosotros que hemos dejado todo para seguir a Jesús. Imagine what's going to come to us because we've given up everything to follow Jesus. Y entonces se juntan y avientan a Pedro y le dicen, tú ve y pregúntale. So maybe they got together and threw Peter out in front and said, you go ask him. Entonces viene Pedro y le dice, Señor, yo he dejado todo para servirte. So Peter says, Lord, I've left everything to serve you. ¿Qué hay para mí? What is there for me? ¿Qué tienes para mí? What do you have for me? ¿Qué me va a tocar a mí? What's going to be coming to me because of that? Realmente, ¿qué fue lo que dejó Pedro? ¿Su red, su caña, su bote? What was it that Peter really left? Maybe his fishing line or his net or his boat, ¿O su trabajo como pescador? his work as a fisherman? Tal vez si vamos un poquito más profundamente, Pedro también dejó su familia. Maybe a little deeper, we could think that maybe he left behind his family to follow. Y aquí la respuesta de Jesús es también directa. Te voy a dar 100 veces más de lo que has dejado, Pedro. And Jesus was very direct with Peter. He said, Peter, I'm going to give you 100 times what you left behind. Y aún la vida eterna. And beyond that, eternal life. Pero quiero que entiendas algo. But I want you to understand something. Y para esto te voy a decir una parábola. And for that, Jesus said, I'm going to tell you a story. Parable. Quiero leer esta parte que ya comenté directamente de la escritura, Mateo 19, 27 al 30. So we're looking at Matthew 20 from 1 to 16, this parable. Y en el contexto, en la parte anterior, en el capítulo 19, versículos 27 al 30, se nos narra lo que acabamos de ver en este momento. So then, the end of Matthew 19, that sets us up for what we're about to see now. Voy a leerlo solamente para que tengamos la idea de lo que está pasando. ¿Okay? And I want to read this just so we have an idea of what's happening. Mateo 19, 27 al 30. This is from Matthew 19, 27 to 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? So Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will there be for us? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. So Jesus said to them, truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. And everyone who has left houses, brothers or sisters, father or mother, wife or children, fields, for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Pero muchos serán primeros
pero los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Es como un poquito ahí un trabalenguas, Mark. Yes, it's a little bit hard to tongue twister there. A tongue Yeah, twister. first to last, last to first. Yeah. Ahora, estaré leyendo esta versión en español. Es una versión un poquito con lenguaje un poquito más moderno. So what I'm going to read now, actually, for this chapter 20, is kind of a modern language version of the Bible. Esta es la parábola This is the parable that Jesus y told. no va a aparecer en nuestras pantallas, solamente va a aparecer el título y la referencia bíblica. We're not going to put the whole thing on the screen. We're just going to show you the reference and the topic. Mateo 20 del 1 al 16. Matthew 20, 1 to 16. Yo quiero que uses tu imaginación en este momento. I want you to really use your imagination in this moment. Ya sabemos qué es lo que está pasando. Pedro le está diciendo, Señor, ¿qué hay para mí? We know that's what's happening here. Peter said, Lord, what is there for me? Y Jesús viene y le dice esta historia. And ¿ok? Jesus tells this story right here. El reino de los cielos es como el dueño de una finca que salió bien temprano a encontrar trabajadores para su viñedo. He says, the kingdom of God is like this. It's like an owner of a vineyard who went out early in the morning to look for workers for his vineyard. Ahora en nuestra comunidad hispana esto es algo muy común. So in our Hispanic community, this is actually something very common. Todavía hoy en día sabemos de lugares donde la gente se para a encontrar trabajo por un día. Still today, there are places we know that employers will stop and pick up workers just for one day. Aquí en Nebraska, durante el verano, pues hay mucho trabajo, pero es tan frío en el invierno que el trabajo se detiene también, el trabajo baja. Here in Nebraska, there's a lot of work to do in the summertime when it's warm and the agriculture, but it's cold in the winter, not as much need for laborers. En el lugar de donde yo me moví hace poco, en Lexington, había una panadería donde la gente se para todas las mañanas y están tomando un café, están platicando hasta que alguien llega y los levanta para ir a trabajar. I recently moved here from Lexington, and in that place there's a bread shop and a coffee shop, and the workers or the men would stand around there drinking, eating their bread and drinking their coffee, waiting for someone to stop and hire them for the day. Aquí en Omaha sabemos que ahí vas a la calle 24 y pasa la gente, necesito trabajadores para esto, para aquello, y la gente sube y van a trabajar, pero saben que es solamente por un día. And we know here in Omaha, go down 24th Street, and there's a spot there where the men are waiting, and someone can come by and pick them up for work. Only we know it's for one day. No hay contrato, no hay beneficios, esto es, ni siquiera hay seguro, es solamente por un día. There's not a contract or benefits or insurance. It's just one day of work. Entonces nosotros podemos relacionarnos todavía con esta enseñanza, So we can relate to this story. pero no quiero que perdamos de vista el punto principal. But I don't want you to lose the principal point of this story. El propietario de esta viña está más interesado en sus trabajadores, escucha bien esto, está más interesado en sus trabajadores que lo que ellos puedan hacer por él. Listen to this main point of this whole story is that the guy who's hiring the workers is more passionate about the people themselves than the work that they're going to do. Él se puso de acuerdo con ellos en cuanto les iba a pagar por un día. So he made an agreement with them on how much he was going to pay them for one day of work. Y la Biblia dice que los envió a trabajar. And the Bible says he sent them off to work. Ahora, ¿cuál es el pago justo por un día? So what is the just, fair payment for one day? Si pensamos, ¿verdad? Tal vez viene a tu mente el salario mínimo o no sé qué es lo que viene a tu mente en ese momento. Maybe you think of, it's minimum wage or something. You may be thinking a fair payment. Para ellos, en la Biblia dice que iban a recibir un denario, In the Bible, at that time, it says that they received one denarii. que era la moneda que ellos manejaban en aquel entonces. The denarius was the coin that they used at that time. Y la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en que un denario era suficiente para alimentar a su familia durante un día. And Bible commentaries will tell you that one denarius was sufficient to feed your family for a day. Bueno, este hombre no se quedó allí, sino que ya para las 9 de la mañana volvió a salir y encontró a otros hombres que estaban sin hacer nada en el mercado. So a few hours later, the owner went out, 9 o'clock in the morning, went out to find more workers in the marketplace. Y también les dice, vayan y yo les voy a pagar lo que es justo. And he told them, go and work in my fields. I'll pay you what is fair. A los primeros les dijo, les voy a pagar un denario, a los que siguen les dijo, les voy a pagar lo que es justo. So the first ones, remember, he told, I'll pay you one denarius. The next group, he told, I will pay you what is just. Lo justo, al final de la historia vamos a ver que no todos pensaron que el pago que les estaba dando era muy justo. What is fair? Well, we'll see at the end of the story, some of these workers didn't think it was fair what they were paid.
Así que ellos fueron y trabajaron y este hombre volvió a salir de su casa a buscar gente al mediodía y a las 3 de la tarde y encontró gente e hizo lo mismo. So those guys went off to work, and later this owner came out again looking for more workers, and again later looking for more workers, and told them the same thing. Algo que podemos ver en esta historia es que probablemente este señor tenía mucho trabajo. Something we can observe here is that this landowner had a lot of work to be done. No había suficientes trabajadores. He didn't have enough workers. Yo no sé mucho acerca de la cosecha de las uvas, I don't know a lot about the harvesting of grapes, pero sí estaba viendo esta semana que una vez que las uvas están listas, hay que sacarlas rápido. but I was learning this week that once they're ready, once the grapes are ready, you have to get them out of the field quickly. No te puedes esperar, cualquier tormenta, especialmente si hay granizo, puede deshacer la cosecha inmediatamente. You can't wait around because any kind of a storm, strong weather, hail would just destroy the crop. Entonces el dueño de la viña sale a buscar trabajadores a todas horas. So the owner of the vineyard goes out to find workers every hour of the day. Realmente el Señor necesita trabajadores para su viña todo el tiempo. The Lord needs workers for his vineyard all the time. Entonces, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, pero no se quedó ahí. A las 5 de la tarde vuelve a salir. So first thing in the morning, then at 9, and at noon, and then at 6, but then also at 5 in the evening, almost the end of the day, he went out again. Vemos esta progresión en la parábola del tiempo que va pasando. So we see the progression of the day, the time that goes by. Y a las 5 de la tarde todavía se encuentra unas personas que están ahí, que no han trabajado por el día. And 5 o'clock in the evening, he goes back to the marketplace, finds some people that aren't working, haven't worked all day. ¿Te imaginas tú? Ya son las 5 de la tarde, a lo mejor ya después de muchas tazas de café ya te estás desanimado, ya te quieres ir a tu casa. Imagine if you were there waiting around for work, and after lots of cups of coffee for the day, you think you're about ready to go home without work. O a lo mejor son esos trabajadores que salieron a buscar trabajo sin muchas ganas de encontrar trabajo. Maybe these are the guys that were standing around, didn't have a lot of desire to really find work. They were just standing around. Él no les pregunta muchas cosas, simplemente le dice, oye, pero ¿por qué no están aquí? Ellos le dicen, nadie nos ha dado trabajo. He says, well, why are you here? And they say, no one has given us work. Vayan también y trabajen en mi viña. He says, you go also and work in my vineyard. ¿Te das cuenta? Aquí el dueño de la viña está interesado en estos trabajadores. We see here that the owner of the vineyard is interested in these workers. No está tan interesado en lo que ellos pueden hacer, porque realmente, ¿qué podrían hacer en una hora? He's not all interested in what they're going to do, because really what could they really do with 1 hour left? Simplemente les dice, vayan, porque tal vez él piensa, a lo mejor no van a tener cómo alimentar a su familia el día de mañana. Maybe he's telling them to go work because he doesn't think they're going to be able to feed their families tomorrow. Ahora ya es de noche. So now it's nighttime. Han pasado 12 horas, que era la rutina diaria, la jornada de trabajo. 12 hours have passed. That was the typical work day for them. Y ese señor le llama a su encargado y le dice, ahora sí ha llegado el momento, llama a los trabajadores y págales. So this owner, he calls up his main foreman, we'll say, and says, pay the workers now, it's time. Y qué alegría para un trabajador cuando te llaman para recibir tu pago. And what a joy it is as a worker when you receive your wages. Sobre todo cuando dices, bueno, aquí reconoce mi trabajo y me pagan lo que es justo. Qué alegría. And especially in this place where I know it's going to be, I'm given a fair wage and paid for my work. What a joy. Pero aquí la cosa comienza a ponerse un poquito difícil porque el dueño de la finca dice, fórmalos, pero fórmalos desde el que llegó más tarde hasta el que llegó más temprano. You see kind of a wrinkle in the story here as the owner says, well, now wait a minute, line them up from at the back, those who started at the beginning of the day, and at the front, those who came at the end. Ahora, si yo fuera el dueño de la finca, tal vez diría, bueno, los que llegaron temprano, págales rápido, porque han estado aquí todo el día y seguramente tienen a sus esposas en casa. I'm thinking maybe if I was the owner of the vineyard, I would have said, hey, pay these guys that have been here all day. They're probably tired, want to get home to their families. Let's pay them first. Ajá, están cansados, hay que pagarles primero, ya mándalos rápido. Yeah, let's pay them quickly. They're exhausted. Get them out back to their house. Pero él dice, no, primero a los que llegaron tarde. But he says, no, let's pay first the ones that came right at the end, late. Y están formados en la línea. So they're formed in this line. ¿Te imaginas, trabajaste solamente una hora? Imagine if you just worked 1 hour. Estás pensando, bueno, quién sabe qué me vaya a tocar, pero pues como quiera me voy a formar. I'm thinking, well, who knows what they'll give me, but I guess I'll get in line.
Yo creo que estos trabajadores llegaron únicamente ya nada más a recoger la herramienta, ya no hicieron nada, nomás se pusieron a recoger la herramienta. These workers that came late, they probably didn't even do any work. They probably just like picked up the tools from the rest of the guys who'd been working. Pero al ver el sobre o el dinero que les dieron, dijeron, wow, un denario. But they opened up and saw a denarius. A lo mejor lo cerraron rápidamente y dijeron, vámonos, porque antes de que se arrepientan o que se den cuenta que están cometiendo un error. They probably closed it up and said, let's get out of here before they realize they made an error in paying us this No much. solamente llegamos tarde, sino que nos pagan primero, vámonos. We came so late, but they're paying us first, and let's go. Seguramente no se quedaron a averiguar qué era lo que los demás trabajadores en la línea tenían que decir. Surely they didn't wait around to figure out what was going to happen to the rest of the people in the line. Bueno, llegó las personas que habían contratado los que habían contratado más temprano y creyeron, obviamente, que les iban a pagar más. So the next guys are coming up. They've worked longer, and surely they're thinking they're going to get paid more. Comienzan a frotar sus manos. They're getting a little greedy here. Una watching. hora, un denario. one hour, they got a whole denarius. 3 horas, pues 3 Why denarios. work 3 hours? Probably 3 denarii. Y más atrás en la línea, 6 horas, 6 denarios. 6 hours for me? Okay, that's going to be 6 denarius. Etcétera, hasta el último de los 12, que había trabajado 12 horas. The last guys who worked 12 hours. Pero imagínate cómo te sentirías tú si estuvieras en los zapatos de estos hombres. But how would you feel if you were in the shoes of these men? Y llegas al final de la línea y abres tu sobre y solamente hay un denario para ti. You're at the back of the line, you've done a whole day's work, you open it up, and 1 denarius. Enojado, frustrado, cansado Mad, frustrated, tired, y asoleado para acabarla. and you've been in the sun all day. Y comienzan a quejarse. And you begin to complain. Oye, pero los últimos trabajaron solamente 1 hora. But these guys, they only worked 1 hour. Y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aquí aguantando el calor del sol. And you paid these guys the same amount as us who've been working all day in the hot sun? Amigo, yo no soy injusto contigo, contesta este hombre. The man says, friend, I am not unfair with you. ¿No nos pusimos de acuerdo tú y yo en la mañana cuando comenzaste a trabajar que te iba a pagar un denario? Didn't we make an agreement this morning that when you began to work that I'd pay you 1 denarius? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Take what's yours and go to your home. Al último que contraté, yo quiero pagarle lo mismo que a ti. Nadie tiene por qué pedirme cuentas a mí. The last one that came, I wanted to pay him what I paid him. Nobody can shame me for that. Yo hago lo que quiero con mi dinero. I do what I want with my money. ¿O estás celoso porque hago lo que yo quiero con los demás? Are you jealous of what I've done for the others? Recuerda que esta parábola comienza con los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Remember the words at the beginning of this parable that the last would be first and the first would be last. Es que esta parábola tiene una perspectiva diferente a lo que nosotros podemos ver. This parable has a different perspective than what you and I can see. Jesús está viendo las cosas en perspectiva hacia la eternidad. Jesus is showing us the perspective from eternity. ¿Y qué es un denario cuando nosotros lo comparamos con la eternidad? What's 1 denarius when you compare it with eternity? O realmente, ¿qué es cualquier salario que pudiera recibir en este mundo cuando lo comparas con la eternidad? Really, any salary, any wage you could earn here, what is that compared to when you compare that with eternity? La gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Grace is a blessing that's unmerited, a favor upon you. Y esto es la diferencia que hay entre gracia y misericordia. And that's the difference between grace and mercy. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Because of his mercy, God doesn't give us what we deserve. ¿Sabes que muchas veces es fácil para nosotros mostrar misericordia? Many times it's easy for us to show mercy to someone. Y le decimos, ok, no voy a poner cargos por esto que hiciste, Say, oh, I won't fine you for what you did there, pero hasta ahí queda nuestra relación. but our relationship's done. Pero la gracia va más allá. But grace goes even beyond that. La gracia es como decir, mira, no solamente te perdono que no me puedes pagar estos $100, por ejemplo, So grace says, not only do I forgive you for not paying me those $100, pero aquí hay otros 100. but Eso here's sería gracia. another 100 on top of that. That's grace. En realidad nosotros somos como aquellos trabajadores que llegaron tarde y recibieron muchísimo más de lo que merecían. In reality, each one of us is like those workers that arrived late and received way more than we deserve. Pero la Biblia nos está diciendo, ten cuidado que tu reacción no sea
como aquellos trabajadores que llegaron temprano. But the Bible, it's also reminding us here that be careful that your reaction is not like the ones that came early in the first part of the day. Llevando las cosas un poquito más allá, imagínate qué hubiera pasado si el señor de la viña hubiera contratado a algunos por 30 minutos o por 15 minutos. You could even play it out further and say, what if the owner had hired someone for 30 minutes or for 15 minutes? Yo creo que la queja hubiera sido la misma de aquellos que trabajaron una hora. ¿Por qué le pagas a ellos lo mismo si yo trabajé una hora completa? I think we would have heard the same complaint from the guys who worked a whole hour compared to those who worked a half an hour or 15 minutes. Las matemáticas de Dios, las matemáticas de la gracia de Dios no son iguales a las nuestras. The mathematics of God's grace are not the same as ours. Esto es un regalo inmerecido. Yo quiero que pongas esto bien en tu mente. No lo merecíamos. This is a gift that's undeserved. We do not deserve it. De hecho, lo que merecíamos era totalmente diferente. Y ahorita vamos a ver en dos pasajes qué era lo que merecíamos. Pero primero, What we would actually deserve, we're going to see in a couple of passages here. But first, en el Salmo 103, versículo 10, nos da una idea de qué es lo que está pasando aquí en la mente de Dios. let's look in Psalm 103, verse 10. This gives an idea of what's happening in God's mind. Y quiero leerlo, dice así. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. It says this, he does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Realmente el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Really, Lord has been merciful with us. Tal vez tú eres de los que piensan, Señor, yo le he dejado todo para servirte y mírame cómo estoy. Maybe you're one of those who's thinking, God, look, look at all these things I've done for you, and look how my life is right now. A lo mejor tú estás buscando servir a Dios para obtener algún beneficio personal. Maybe you're thinking you're working for God because you want to obtain some personal benefit. ¿Por qué for it. buscamos a Dios? Algunos lo buscan por milagros Why do we look for God to follow Him? Some look for miracles. o porque te va a hacer crecer y prosperar económicamente. Some are looking for financial prosperity by following God. ¿Cuál es tu motivación? What's your motivation? Señor, sácame de este problema y yo te prometo que si tú me sacas de ese problema, yo te voy a servir. Lord, take me out of this problem and help me. And if you help me, then I promise I will serve you. Y comenzamos a regatear con el Señor. We start to barter with God. Si miramos las cosas desde nuestra perspectiva, pensamos y llegaríamos a la conclusión de que Dios no es justo. We might see things from our perspective and say, God, you're not fair. Pero yo creo que en la eternidad, cuando podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta de cómo es que esto funciona. But we look from an eternal perspective and we can realize how things function from God's perspective. Algo que puedo yo también aprender en esta parábola es que debo tener cuidado con creer que yo merezco todo lo que Dios me ha dado. Something else we can be aware of in this parable is that we can be careful with what we believe that we deserve. A veces pensamos que tenemos lo que tenemos porque lo merecemos. We think sometimes we have what we have because we deserve it. Equivocado. Lo que merecemos, de acuerdo a la Biblia, es la separación total de Dios, la muerte. But that's really, we're mistaken if we think that way, because what the Bible tells us is what we actually deserve is punishment, eternal punishment and death. En los últimos años trabajé en una planta procesadora de carne y me tocaba mucho hablar con la gente. In recent years, I worked in a meat packing plant and I had a lot of chance to talk with the people there. Y una de las palabras que más le gustaba a la gente es la palabra señoría. And one of the words that the people liked to use there a lot was seniority. Porque por la señoría ellos podían tener ciertos beneficios. Esto tiene que ver con el tiempo que has trabajado en la planta. Because of their seniority, they could have certain benefits in the plant for how many years they had been there. Puedes avanzar en la escala de pago, They could advance and get more payment. obtener mejores puestos, etc. They get better positions at work and so on. Piensa en esto. Estos trabajadores estaban reclamando su señoría de 12 horas. But think about this, in this parable, the workers were claiming their seniority to the 12-hour status they had. No se trata de eso. El Señor dice, si yo quiero ser generoso con alguien, lo voy a hacer y nadie puede impedirlo. But we're not talking about seniority. The owner says, I will do what I want to do with my money, and no one can complain about it. Tengamos cuidado de pensar que tenemos lo que tenemos porque lo merecemos. Let's be careful not to think we have what we have because we deserve it.
Tengamos cuidado también de vivir la vida comparándonos con los demás. Let's be careful too not to live life comparing with those around us. ¿A ellos les pagaste igual que a mí? You paid them the same you paid me? ¿Cómo es posible que bendices a tal persona de tal manera? Míralo cómo actúa, míralo cómo vive. But how is it possible that you would bless that person that way? Look the way I'm living. Señor, yo te he sido fiel por tantos años y mira cómo me tienes. God, I've been so faithful to you for so many years, and look around me. No nos comparemos con los demás. Let's not compare ourselves with those others. La gracia de Dios es abundante y la gracia de Dios es soberana también. God's grace is abundant and his grace is sovereign. En otras palabras, Dios bendice a quien Él quiere bendecir. In other words, God blesses who he wants to bless. Pero de todas formas nos da mucho más de lo que merecemos. But either way, he gives us so much more than we deserve. Estamos en las manos de Dios. We're in his hands. Durante muchos años, y a veces todavía yo me atoro con este concepto, todavía lucho para entender este concepto. Really, for many years, and even still today, I struggle with this one concept. Muchas veces me levanto pensando, Señor, pero ¿cómo me permites a mí pararme y predicar tu palabra? I wake up thinking, God, how do you allow me to be preaching your word? Y obviamente no voy a compartir todos los detalles aquí, pero si ustedes supieran la clase de vida que yo llevaba cuando no estaba en los caminos de Dios, me entenderían. Obviously, I can't share all the details right now in this moment, but if you knew all that was inside of me from the years that I went far from God, you would understand. Y esos pensamientos vienen a mi vida, Señor, ¿cómo es que tú eres tan grande y tan misericordioso que me permites a mí acercarme y compartir tu palabra con las personas? And I think, God, how are you so merciful to me that you would allow me to share your news with other people? Como padres, a veces tenemos esa gracia con nuestros hijos. Podemos mostrar gracia a nuestros hijos. Sometimes as parents, we can have the opportunity to show grace to our kids. No todo el tiempo, ¿verdad? A veces no podemos mostrar esa gracia. Not always. Sometimes we fail to show the proper grace. Solamente Dios puede hacerlo de manera perfecta. But only God can do it in a perfect way. Pero Dios en su gracia hoy quiere hacerte una invitación a conocerle más y acercarte a Él. But God, in his grace today, wants to make that offer to you, that you would receive his grace and come close to him. Imagínate esto, Dios está más interesado en las personas que trabajan para Él que en el trabajo que puedan hacer por Él. Think about that. God is more interested in the people that are doing the work than the work that they do. Lo voy a poner de otra forma, Dios está más interesado en el servidor que en el servicio. He's more interested in the servant than in the service of what they're offering. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 son dos versículos que me han ayudado a mí mucho en mi vida. So Ephesians 2, 8 and 9 are two verses that have helped me a lot in my life. Realmente ponen las cosas en perspectiva. Really, they put things in perspective. Realmente me ayudan a entender que no merezco nada. They help me understand that I don't deserve anything. Y realmente me ayudan a entender que no debo compararme con nadie. And they help me understand that I shouldn't compare my life with others. Pero sobre todo me ayudan a entender que hay un Dios de gracia que me ha dado mucho más de lo que merezco. But above all, it helps me understand that God has this grace that is way beyond anything that I deserve. Voy a leerlo y quiero que pongas atención, Efesios 2, 8 y 9. Let's read these verses and pay attention to these. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. ¿Te das cuenta que es por fe? Do you understand that it's by faith? Que no hay nada que tú puedas hacer. There's nothing that you can do. Aunque hayas trabajado 12 horas, 9 horas, 6 horas, 5 horas, eso no te lleva a ningún lado delante de Dios. Whether you've worked 12 hours, 9 hours, 6 hours, 1 hour, that doesn't get you anywhere before God. Porque realmente esto es algo que se recibe por fe en Jesucristo. Because really this is something you receive by faith in Jesus Christ. Y esa gracia quiere extenderse hacia ti en este momento, donde quiera que tú te encuentres. And this grace will extend out to you right where you are, wherever you are right now. Dios quiere extender esa gracia para contigo. God wants to extend out this grace to you. Recuerda, este es un patrón, un jefe, un propietario de la viña que está más interesado en suplir tus necesidades. This is like a landowner. Remember that it's more wanting much more to meet the needs of the worker. Él no está tan interesado en el trabajo que tú puedas realizar. He's not interested in what you can do for him. Dios está interesado en ti, en acercarse a ti. He's interested in you and getting close to you. Por eso donde quiera que tú me estés escuchando, So wherever you're listening right now, tal vez este es un momento
para buscar un lugar a solas Maybe this is the time to look for a place just by yourself. y pensar en esto que te voy a decir. Take a minute to think about this, what we're going to say right now. Probablemente has escuchado acerca de Dios, pero no le conoces de manera personal y no tienes la confianza de acercarte a Él. Maybe you've thought about God, know a little bit about Him, but you don't have the confidence to come close to Him and you don't know Him really. A lo mejor tú dices, bueno, sí, de vez en cuando yo asisto a la iglesia Maybe you say, yeah, now and then I go to church. y alguna que otra ocasión he abierto la Biblia para leerla, And sometimes I open the Bible and maybe read a little bit. pero ya cuando me hablas de esto no entiendo, no sé cómo hacer cómo dar ese paso, no, realmente no lo entiendo, no tiene sentido para mí. But I don't quite understand all of what you mean by getting close to God and taking that step to be personal relationship with Him. Y lo que Dios desea en este momento es que respondas a su llamado y que le digas, Señor, aquí estoy. And what God wants you to do right now is respond to His call and say, I'm right here. I'm here, God. Pero que vayas gozoso, alegre, contento hacia Él. And that you would go with joy, happy to Him. No vayas pensando en lo que hay para ti, en lo que vas a ganar o en lo que Dios te va a dar. Don't be thinking about what He's going to give you or what is in it for you. Porque seguramente vas a buscar a Dios en el momento del problema y cuando las cosas se resuelvan te vas a olvidar de Él. Because what's going to happen if you're just in a problem and you need out of it is you'll get out of your problem and you'll forget about Him, you'll leave Him behind. Tu prioridad al ir a la viña, al convertirte en un trabajador de esta viña, no es nada más hacer el trabajo que el Señor te quiere que tú hagas. The priority for you is not just to join and do what God wants you to do, Sino tu prioridad debe ser conocer al Señor de la viña. but really your priority should be to get to know the owner of the vineyard. Quiero hacerte esta invitación nuevamente. I want to make this invitation to you A lo again. mejor necesitas estar en un lugar donde nadie te vea, no lo sé. O a lo mejor allí donde estás puedes concentrarte en lo que te estoy diciendo en este momento. Maybe you need to go find a private place where no one can see you, or maybe you can just be right where you are. Yo quiero que te acerques a Él y que literalmente des ese paso de venir al Señor. I want you to just get close to Him now, and even physically, literally take a step to be with God. Y decirle, Señor, yo quiero ser uno de los trabajadores de la viña. And say, God, I want to be one of the workers in your vineyard. Yo reconozco que soy uno de esos trabajadores que llegaron tarde. I know that I'm a worker that would be coming late in the day, Pero al estar aquí en tu viña, Señor, yo lo que quiero es conocerte. but to be here in your vineyard, I want to know you. Yo quiero disfrutar de tu I presencia. want to enjoy your presence. Yo quiero saber qué es lo que significa ser un hijo tuyo. I want to know what it is to be a child of yours. Señor, permíteme ir a la viña contigo. God, allow me to come into the vineyard with you. Quiero terminar con esto, ¿verdad? Quiero tomar un tiempo para orar por ti en este momento. We want to finish by praying for you in this moment. Pero realmente quiero, ¿verdad? No quiero pasar la oportunidad de invitarte a que conozcas al Señor de esta viña, I don't want you to miss this opportunity to get to know the owner of the vineyard, acercarte a Él. to come close to Him. Si tú en tu corazón estás sintiendo que el Señor de la viña está hablándote a ti And if you think in your heart that the owner of the vineyard is talking to you, y quieres responderle and you want to respond to him, diciendo, Señor, yo quiero ser un trabajador de tu viña. say, God, I want to be a worker in your vineyard. Yo quiero estar ahí. No estoy interesado en el pago, estoy interesado en conocerte a ti. I want to be there with you. I want to know you. I'm not interested in the payment. Estoy interesado en lo que tú tienes para mí en términos de una relación personal. I'm interested in what you have for me in terms of a personal relationship. Entonces esto es para ti. Déjame orar por ti en And this este is for momento. you. Let's pray for you in this moment. Señor, queremos conocerte cada día más. God, we want to get to know you every day more. Señor, porque tú estás interesado en una relación personal conmigo. Because you're interested in a personal relationship with me. Señor, tú no estás interesado en lo que yo pueda producir. You're not interested in what I can produce. Realmente, ¿qué puedo yo producir? Absolutamente nada. What could I really produce anyway? Nothing. Tampoco estás interesado en el número de horas que pueda yo trabajar para ti. You're not interested in the number of hours I would work for you. Tú estás interesado, Señor, en una relación personal conmigo. You're interested in a personal relationship with me. Señor, es por tu gracia que me das lo que no merezco. God, it's for your grace. You give me what I don't deserve. Y me invitas a tener una relación personal You contigo. invite me to have a personal relationship with you. Yo quiero conocerte, I Señor. want to know you, Lord. Yo en este momento doy ese paso. I take this step in this moment. En este momento, Señor, abro mi corazón para que tú vengas y trabajes en mi vida, Señor. I open my heart that you would come and you'd work in my life, Lord.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús. And I pray this in Jesus' name. Amén. Amen. Muchas gracias a Dios por su palabra. Well, we give thanks to God for His word. De verdad espero que este mensaje haya servido de ánimo para tu vida. Really hope this message was an encouragement for your life. Me gustaría también conectar contigo de una manera muy personal. And I'd also love to connect with you in a personal way. Mi información va a aparecer ahí en la pantalla. My information is here on the screen. Siéntete en la libertad de llamarme o mandarme algún mensaje de texto. Si tienes alguna pregunta o alguna petición de oración, Feel free to contact me. Give a call or a text if you have any questions or maybe have a prayer request. queremos conocerte. Love to get to know you. Mi nombre es Juan Santos y estamos aquí con la iglesia Brookside en Omaha, Nebraska. I'm Juan Santos with the Brookside Church in Omaha, Nebraska.